Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los amores y los dramas más intensos que nos regala la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos ha dejado con la boca abierta y el corazón en un puño. Prepárense para un viaje lleno de intrigas familiares, decisiones cuestionables y, por supuesto, mucho drama, porque hoy hablaremos de cuando las familias se entrometen, y cómo eso puede cambiarlo todo en nuestras series favoritas. Y sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de esos momentos en los que parece que la familia apoya a la persona equivocada. Si te gustan las historias de amores imposibles, rivalidades encarnizadas y esas tramas que te dejan al borde del asiento, este es tu vídeo. Antes de que sigamos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, chismes y recomendaciones sobre las mejores series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme en esta aventura. Empecemos por una serie que, aunque no sea exactamente la que encabeza el título, nos sirve como un ejemplo perfecto de la interferencia familiar, Amor de contrabando o Kara para Aşk, como la conocen en Turquía. Esta serie que mezcla drama, acción y romance nos presenta a Ömer, un policía que se ve envuelto en una investigación que termina por desvelar un oscuro entramado de corrupción y asesinatos. En medio de todo este caos aparece Elif, una diseñadora de joyas que también se ve arrastrada por las turbias actividades de su familia. Elif y Ömer, desde el principio, conectan de una forma muy especial, pero aquí viene el problema. Sus familias no se lo ponen nada fácil. Los padres de Elif, especialmente su madre, ven en Ömer una amenaza a su estatus social y a los planes que tienen para su hija. La presión familiar, las manipulaciones y los prejuicios hacen que el camino de este romance sea una auténtica carrera de obstáculos. Y es que en esta serie, como en muchas otras, vemos que la familia, en lugar de ser un apoyo, puede convertirse en el mayor enemigo de la felicidad. Los padres de Elif preferirían verla con alguien de su misma clase social, alguien que no represente un peligro para su reputación. El amor entre Ömer y Elif es fuerte, pero a veces parece que la oposición familiar es un muro infranqueable. Los actores principales, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, lograron transmitir una química increíble, haciendo que la historia de amor entre sus personajes nos atrapara por completo. Y es que esa lucha contra las adversidades, especialmente las que vienen de la propia familia, es lo que le da ese toque tan especial a Amor de contrabando. Además, la serie cuenta con una producción de alta calidad, con escenarios impresionantes y una trama que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer capítulo. ¿Y qué decir de las escenas de acción? Son realmente emocionantes. Ahora pasemos a otra joya de la televisión turca que también nos muestra cómo la familia puede ser un factor determinante en las relaciones amorosas, Mi mentira más dulce o Benim Tatlıyalan. Esta comedia romántica que nos conquista con su dulzura y momentos divertidos, nos cuenta la historia de Nehat, un hombre que se ve obligado a mentirle a su hija para protegerla del dolor de la ausencia de su madre. Nehat contrata a una joven llamada Suna para que finja ser la madre de su hija, y como era de esperarse, las cosas se complican cuando el amor empieza a surgir entre ellos. Pero como en muchas series turcas, la familia de Nehat no está muy contenta con la elección de Suna. La madre y la tía de Nehat, especialmente, ven en Suna a una intrusa, una joven sin experiencia que no está a la altura de su familia. Y es que para ellas el apellido, la posición social y los contactos son lo más importante. No les importa si Suna hace feliz a Nehat y a su hija, lo único que les interesa es mantener las apariencias y asegurarse de que Nehat se case con alguien que les convenga. Las situaciones cómicas que se generan a raíz de los intentos de la familia de Nehat por sabotear su relación con Suna son realmente divertidas, pero también nos hacen reflexionar sobre cómo los prejuicios y la intromisión familiar pueden arruinar la vida de las personas. Los actores principales, Furkan Palal y Asbekirolu, tienen una química maravillosa, y su interpretación nos hace creer en el amor que surge entre sus personajes. Y es que esta serie, aunque tiene momentos muy divertidos, también nos toca el corazón con la ternura y la honestidad de los sentimientos que se viven entre los protagonistas. Mi mentira más dulce nos demuestra que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de prejuicios, y que a veces la familia, en lugar de apoyar, se convierte en el mayor obstáculo para la felicidad. Ahora, vamos a entrar de lleno en el tema central de nuestro vídeo con una serie que, sin duda, nos pone los pelos de punta, Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. Esta serie, que ha conquistado corazones en todo el mundo,
nos presenta la historia de Eda, una joven aspirante a arquitecta que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso empresario, para conseguir una beca. La química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, es innegable, y su historia de amor nos ha hecho suspirar a muchos. Sin embargo, como era de esperarse, la familia de Serkan también juega un papel muy importante, y no precisamente para bien. Aquí es donde empieza el drama. La madre de Serkan, Aydan, es una mujer manipuladora que siempre ha controlado la vida de su hijo. Desde el principio, Aydan ve en Eda una amenaza a su poder, una chica de clase baja que no encaja en su mundo de lujos y apariencias. Aydan hace todo lo posible para separarlos, utilizando estrategias y manipulaciones que hacen sufrir tanto a Eda como a Serkan. Y lo peor de todo es que otros miembros de la familia, como la abuela de Serkan, también parecen preferir a otras candidatas para él. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestro vídeo, la familia de Kerem, o sea, en la ficción, la familia de Serkan prefiere a otra mujer, que en este caso, es Melisa. Sí, esa Melisa que aparece como una rival para Eda, una chica de su mismo círculo social, que cumple con todos los requisitos de la familia de Serkan. Para Aydan, Melisa es la candidata ideal para Serkan, la que le garantiza un futuro tranquilo y sin sobresaltos. Los celos de Melisa, sus manipulaciones y los constantes intentos de Aydan por separarlos, son una prueba constante para Eda y Serkan. La serie nos muestra cómo las diferencias sociales, los prejuicios familiares y el afán de control pueden poner en peligro un amor tan fuerte como el de Eda y Serkan. Senkalkapm es una serie que nos atrapa con su romance, pero que también nos hace reflexionar sobre cómo la familia, a veces, se convierte en el mayor obstáculo para la felicidad. La química entre Hande y Kerem traspasa la pantalla y nos hace sufrir con las dificultades que enfrentan sus personajes. La serie también nos muestra la importancia de luchar por nuestros sueños y por el amor verdadero, a pesar de la oposición que podamos encontrar en el camino. Y es que, como en la vida real, las relaciones familiares pueden ser complejas y conflictivas, y a veces, las personas que más amamos son las que más daño nos pueden hacer. Y hablando de familias complicadas, no podemos dejar de lado Erçay, Amor y Venganza, una serie que nos sumerge en un mundo de pasiones desbordantes y venganzas ancestrales. Esta historia, que está ambientada en Mardin, una ciudad turca con una cultura y tradiciones muy arraigadas, nos presenta a Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. En medio de este plan, aparece Reyyan, la hija de la familia enemiga, y como era de esperarse, el amor surge entre ellos. Pero este amor está prohibido por la enemistad que existe entre sus familias, una rivalidad que se ha mantenido durante generaciones. La familia de Reyyan, especialmente su abuelo, Nasu, es la que más se opone a esta relación, viendo en Miran a un enemigo que debe ser destruido. Los prejuicios, el orgullo y el deseo de venganza hacen que Nasu no acepte el amor que une a Reyyan y Miran, y hará todo lo posible para separarlos. La serie nos muestra cómo los errores del pasado pueden marcar el presente y el futuro de las personas, y cómo las rivalidades familiares pueden generar un dolor y un sufrimiento innecesarios. Ebru Şahin y Aknagzu, los actores principales, logran transmitir una gran intensidad en sus interpretaciones, haciendo que nos sintamos identificados con las emociones que viven sus personajes. Erçay es una serie que nos atrapa con su dramatismo, su belleza y su historia de amor imposible, pero que también nos hace reflexionar sobre cómo el odio y la venganza pueden destruir a las familias y a las personas. Y es que, aunque parezca increíble, en muchas ocasiones, las familias, en lugar de ser un lugar de amor y apoyo, se convierten en un campo de batalla donde las heridas del pasado nunca terminan de cicatrizar. Y como este vídeo se trata de dramas familiares, no podemos olvidar Istanbul Helin, o La novia de Estambul, una serie que nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un hombre rico y miembro de una poderosa familia de Bursa. El choque cultural entre el mundo bohemio de Süreyya y la tradicional y conservadora familia de Faruk es evidente desde el principio. Esma, la matriarca de la familia Boran, es una mujer dominante y manipuladora que ve en Süreyya una amenaza a su poder y a sus costumbres. Esma no acepta que su hijo se haya enamorado de una mujer que no es de su misma clase social, y hará todo lo posible por hacerle la vida imposible a Süreyya. Los constantes reproches, las manipulaciones y las intrigas de Esma hacen que la relación entre Süreyya y Faruk sea muy difícil. La serie nos muestra cómo los prejuicios y el afán de control pueden destruir las relaciones familiares y cómo el amor verdadero tiene que luchar contra muchos obstáculos para poder sobrevivir. Aslenber y Özkan Deniz, los actores principales, logran una química maravillosa,
haciendo que nos sintamos identificados con las emociones que viven sus personajes. La novia de Estambul es una serie que nos conmueve con su historia de amor, pero que también nos hace reflexionar sobre las complejidades de las relaciones familiares y la importancia de luchar por nuestros principios y por la felicidad. Y es que, como en la vida real, a veces, las personas que más amamos son las que más nos pueden hacer sufrir. La serie nos muestra que no importa de dónde vengamos o cuál sea nuestra clase social, lo más importante es el amor y la honestidad que se vive en una relación. Bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esos dramas familiares que tanto nos apasionan. Hemos visto cómo la intromisión familiar, los prejuicios y el afán de control pueden poner en peligro incluso los amores más fuertes. Hemos visto familias que, en lugar de ser un apoyo, se convierten en el mayor obstáculo para la felicidad de sus seres queridos. Hemos hablado de amores imposibles, de rivalidades encarnizadas y de decisiones cuestionables que nos hacen sufrir con los personajes. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Y ahora, me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué opinan de la intromisión familiar en las relaciones amorosas? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias familias? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán análisis, chismes y recomendaciones sobre las mejores series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.